Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? En los próximos vídeos vamos a intentar abordar juntos qué es lo que le sucede al cristianismo. Creo que ha llegado el momento de abordar este tema sin miedo al futuro. Me van a permitir en este vídeo decirles por qué hago lo que hago y cómo lo voy a hacer. El cristianismo está pasando la crisis más grave de su historia. Más grave, sí, que la secesión protestante. Por estas dos razones, porque el cisma de Europa tuvo lugar en el siglo XVI, pero como compensación tuvo la ganancia de América. Y la reforma se presentó desde el primer instante como una guerra declarada, contra la que se movilizaron armas y bagajes, mientras que hoy los resortes utilizados para el ataque son infinitamente mayores y lo peor es que el cristianismo, como podemos ver en las masas y masas de católicos dormidos, no tiene conciencia solidaria de la agresión. Perseguido por la violencia en medio mundo, perseguido desde la tolerancia en el otro medio, el cristianismo sufre además interiormente todo tipo de herejías, comenzando por las herejías marxistas de la violencia, todas las llamadas teologías de la liberación y sus derivados que han llevado a que hoy tengamos las mismas infiltradas hasta el tuétano de la propia jerarquía vaticana. Y también las herejías burguesas de la tolerancia, si cabe, más peligrosas, llamadas pluralismo religioso. Sí, la jerarquía actual las reúne todas ellas. Todavía ninguna de estas herejías ha sido proclamada formalmente como tal y conviven o se combaten según les conviene, dentro de la misma iglesia, se extienden con virulencia cancerígena principalmente entre el clero y hasta haberlo alcanzado todo. Ustedes saben que yo no soy partidario del recato de los problemas, y así voy a enfocar, este asunto, sino más bien ante este tipo de problemas que duelen a la Santa Iglesia Católica, soy partidario de su mayor publicidad, dado que el ataque al cristianismo, mmm, desde la estrategia de la confusión constante en la que se viene realizando, reúne la subterraneidad, la infiltración y el engaño. Si mis palabras en vídeos anteriores, en este y sobre todo en posteriores, escandalizan, lo celebraré. Ese es mi propósito, que las campanas despierten con sobresalto o con escándalo a los que siguen dormidos. Para eso nacen estos vídeos. Reconozco que en esta batalla dura, diaria, ya de un tiempo a esta parte vengo afrontando temas que se escapan a mis capacidades profesionales estrictas. Honradamente, debo de confesar que he de acometer en muchas ocasiones la filosofía de la historia y que no soy filósofo. En muchas ocasiones debo de afrontar asuntos que deberían de afrontar otros teóricamente, profesional y técnicamente más preparados para ello. Bien, de la misma forma, debo de honestamente decir y proclamar que estos vídeos que me propongo realizar no son obras de ningún teólogo. Miren, son la visión sincera de un comunicador católico ante una realidad acuciante. Está visto, queridos amigos, que el silencio constituye en nuestros días un pecado universal del pensamiento,
acobardado ante el imperio universal de la fuerza. En ocasiones, como la presente, la constante obligación de informar queda por fuerza mayor a cargo de comunicadores, laicos, católicos, cuyo oficio está entre medias, entre la tarea intelectual y el comando informativo. Los vídeos que les voy a presentar completan mucho tiempo de estudio, con acopio de ideas, con documentación, desde hace muchos años. En cierto tiempo me resistí a aceptar un concepto horizontalista de la historia según el cual las edades se superponen en estratos sucesivos, atendiendo solo a lo que cambia movido por hechos desencadenantes. Y mi pregunta siempre ha sido, también cuando estudié historia, ¿y lo que permanece? ¿Acaso no es historia lo que permanece? Como historiador me lo he preguntado en muchas ocasiones, precisamente lo que permanece no es lo realmente importante, superando la violencia de los grandes temporales, de los grandes cataclismos históricos. Ha de ser necesariamente en los pueblos, como en la naturaleza, lo que permanece, lo que tiene mayor vitalidad, mayor autenticidad. Esta idea, hermanos queridos, me ha enfrentado constantemente a todo lo que he aprendido en las aulas, desde mi más tierna infancia, posteriormente en mis estudios teológicos, en mis estudios de derecho, en mis estudios de historia, hasta la universidad, al dictado de una filosofía que estratifica los acontecimientos y confunde progreso y convulsión. Todo esto, sinceramente, debo decirles que no servía para explicar prácticamente nada. Y de ahí que alguien tuviera que rebelarse de manera honesta contra ello. Empezando, por ejemplo, sin ir más lejos, y por mi caso, también el de todos ustedes, en el fondo, sea a este lado o al otro del Atlántico, no servía para explicar la historia de España, donde hay tantas ideas que ninguna convulsión ha movido, y mucho menos hacia el progreso. Miren, 12 siglos pasa España bajo el imperio de dos civilizaciones ajenas a su mentalidad e igualmente violentas, la germánica y la árabe. Según los historiadores, en ese tiempo se produjeron crisis catárticas, avances decisivos, de acuerdo, bien, pero entonces, ¿cómo se explica que España, al cabo de tan tremendas crisis, reapareciera ante la comunidad de naciones con su personalidad, con su carácter, reafirmados plenamente, y además en medio de la polémica renacentista, y además hiciera América a su imagen y semejanza? Miren, si la historia no nos narra en cada ocasión lo que muere, lo que brota y lo que perdura, la historia resulta incomprensible. Y no solo pasa en España, sino en todas las civilizaciones y culturas del mundo. La desfiguración constante partidista del relato histórico suele consistir en la ocultación de uno de estos tres factores. Por eso me he dedicado durante mucho tiempo, como ustedes saben, al estudio de la civilización mediterránea con una mentalidad unitaria. Por eso me he dedicado muchos momentos al estudio de España y de la hispanidad, al estudio de una cultura con una entidad peculiar, y por eso constantemente me dedico al estudio y al análisis del cristianismo, mucho más allá incluso que como nuestra fe, que lo es.
sino como un hecho supracultural que incide trascendentalmente en la forma de entender la vida de los hombres, de los pueblos, del mundo entero. Y creo que por eso hemos de preguntarnos, para ser capaces de realizar una apologética verdadera en el tiempo en el que nos movemos, para ser capaces de dar respuestas a aquello de en qué consistió históricamente, específicamente su aportación. Debemos de preguntarnos claramente, ¿su filosofía sigue vigente viendo lo que vivimos hoy? Y debemos de preguntarnos, sin miedo al dramatismo, ¿se conjuga o se enfrenta con las filosofías y doctrinas políticas imperantes en la actualidad? Hermanos queridos, en mis indagaciones he seguido constantemente la pauta de una frase de Cristo, aquella que promete a sus discípulos un lenguaje y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir vuestros adversarios. Un lenguaje, una dialéctica necesariamente precisa de rescatar. Y todo ello para averiguar en qué consistió aquello que cambió el mundo y debe de seguir cambiándole. Y para averiguarlo, ustedes saben que me he arrimado principalmente y mucho a la obra de San Pablo, el gran polémico indomable. Una sabiduría, una filosofía. La respuesta, entonces, la he buscado principalmente en la obra de San Juan, como ayer mismo les avanzaba, preocupado por extraer las esencias últimas de la vida y del mensaje de Jesús. Pero mis queridos hermanos, humildemente les digo que no me paro ahí, no me he parado ahí donde los teólogos suelen dar de mano a la tarea. En mis comentarios se van a entremezclar la doctrina del cristianismo con la valoración de su acción transformadora y con el debate que su actitud plantea al mundo de nuestros días en esta hora de crisis profunda. Si las civilizaciones y las culturas no mueren, sino que se renuevan y cambian de atuendo, de argumentación y de modo de presencia ante la comunidad de los pueblos, el cristianismo, queridos hermanos, lenguaje y sabiduría, permanece en el diálogo acerca de los grandes valores y permanece, y esto es lo mejor, como piedra de escándalo. Ustedes saben, por todo lo de antes, por hoy y por lo que viene, que no hago el menor esfuerzo por aparentar imparcialidad. Sospecho que mi pasión por Cristo y por su Iglesia brotará por todas partes, en cada una de mis palabras. No pido disculpas por ello, dado que ustedes, mis queridos hermanos, saben a qué atenerse. Sí me limito a mostrarme dispuesto a aceptar todas las críticas y a hacer mías todas las rectificaciones razonables. Mi pasión católica se compensa en mi pasión por la verdad cristiana, claro, es que no tengo otra. Hasta pronto.